Quisiera animarlos a este evento que vamos a tener en noviembre. Jason Upton es un joven que empezó hace algunos años a llevar la alabanza e hizo un cambio en el movimiento de la alabanza. Ha tenido eventos donde van más de 60,000 jóvenes a escucharlo de todas partes de los Estados Unidos. Ha levantado, es un movimiento de adoración, de alabanza, y algo que nos gusta y nos bendice es que no solamente se trata de hacer un grupo de alabanza, sino de ser un adorador. Y se ha cuidado, ha guardado su corazón para que pues adoremos a Dios y enseñar cómo las congregaciones pueden adorar a Dios. No es, quizás algunos de ustedes no lo conocen, se pueden meter en YouTube y pueden ver los videos de él, el cómo está adorando a Dios, y son miles y miles de personas que van a escucharlo. Nosotros esperamos que en este evento puedan venir, se está invitando a la gente de Monterrey, a la gente de Veracruz, de San Luis, de diferentes partes de la República, para que puedan disfrutar con nosotros y puedan aprender, sobre todo los grupos de alabanza y de adoración, puedan aprender de cómo adorar y cómo bendecir a Dios. Y nosotros, como una congregación que queremos adorar, que queremos buscar y darle el primer lugar a Dios en nuestro corazón, pues que aprendamos cómo podemos adorar a Dios. El adorar a Dios abre las puertas para nuestro corazón y para nuestra vida. Cuando estás pasando por momentos de lucha, de crisis, lo mejor es adorar a Dios. Cuando nosotros nos ponemos a adorar es que nos estamos postrando nuestro corazón, estamos rindiendo todo lo que somos para reconocer que la respuesta, que la solución viene de parte de Dios, y aprender de cómo hacerlo. Creo que va a ser una gran bendición para todos nosotros. Entonces yo quisiera animar que todo Fuente de Vida pueda disfrutar de este evento. Pensamos que vamos a arreglar toda la parte del auditorio para toda la gente que va a venir, pero sobre todo que ustedes, Fuente de Vida, no se pierdan de esta bendición que Dios nos ha dado la oportunidad de tener entre nosotros. El tema que voy a tratar el día de hoy es un tema que muchas veces lo damos como por entendido, como que comprendemos muy bien lo que significa. Y cuando le preguntamos a la gente sobre el cristianismo, nos dice: yo soy cristiano. Y le dice: si tú eres cristiano, sí, yo soy cristiano. Y quizás a otras personas en la calle le preguntas, no si es cristiano o si no es cristiano, sino le preguntas: oye, cuando tú te vayas a morir, ¿a dónde vas a ir? Creo que el 99%, si no es un poquito más, se van a ir al cielo. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? Pero se van a ir ahí. Y como que enfocamos nosotros nuestro cristianismo con algo que va a ocurrir en un futuro, algo que nos va a pasar cuando nosotros nos muramos, y como algo automático nosotros vamos a pasar a ese lugar, porque pues así lo queremos, ¿no? O así lo esperamos, o así lo deseamos, o es un anhelo de nuestro corazón, porque nadie... ¿Cuántos de ustedes les gustaría irse al infierno? ¿Ven? Nadie. Y cuando le preguntamos en la calle a alguien: oye, ¿usted está ya listo para irse al infierno? Va a decir: no, al infierno yo no me quiero ir, yo soy del cielo. Pero no es por elección de uno, no es porque yo quisiera ir a ese lugar, sino que algo pasa. Y ese proceso por el cual el verdadero creyente pasa, la Biblia le llama que nació de nuevo. Pero ese concepto de que nació de nuevo como que no nos queda claro. Algunas veces llegamos a pensar que nacer de nuevo quiere decir que estamos en una congregación, que estamos aprendiendo en esa congregación, que vamos a la escuela de equipamiento de esa congregación, que estamos en un ministerio de esa congregación, trabajando, desarrollando, y que esas actividades que nosotros desarrollamos nos definen como cristianos, como que hemos nacido de nuevo. Y la Biblia nos habla de un caso donde Juan está queriendo advertir a la congregación de un evento que ha ocurrido dentro de la congregación. Y dice en Primera de Juan, en el capítulo 2, en el verso 19, hablando de este tipo de creyentes que crecieron con ellos, que aprendieron con ellos, que estuvieron en un ministerio, dice: salieron de nosotros
pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Está hablando de una manera muy clara que era gente que vivió con ellos, que aprendió, que fue a compartir, a evangelizar, pero que no eran parte de ellos. Entonces, no me define como cristiano el que yo esté en una congregación, que participe, que aprenda, sino hay algo más que ocurre en el corazón, lo que me define como un verdadero creyente. Y a veces llegamos a pensar, no, si yo hubiera aprendido bien la palabra, si yo me hubiera movido con milagros y hubiera reprendido demonios y estos hubieran salido, y si yo hubiera conocido bien del Evangelio, pues entonces eso quiere decir que yo sí soy un verdadero cristiano. Pero nos enseña otra vez la Biblia acerca de una persona que caminó con Jesús, que aprendió de Jesús, que fue incluso llamado por Jesús, fue discípulo de Jesús, estuvo muy cerca de Jesús, se le confió la economía que tenía el ministerio de Jesús. Y este hombre compartía, oraba por los enfermos, reprendía demonios, iba y a donde Jesús los mandaba, iba con todos los discípulos, participaba en toda la obra, pero nunca ocurrió un cambio en su corazón. Su corazón siguió centrado en él, siguió centrado en lo que él consideraba que debía de hacer Jesús, el cómo debía de vivir Jesús, el cómo deberían de ser las cosas. Entonces, no está en lo que nosotros estamos haciendo, realizando, o si hubiéramos estado con Jesús, nuestra vida hubiera sido algo diferente. Está hablando de que algo ocurre en el corazón de nosotros, que algo muy importante pasa en nuestra vida. La Biblia nos va mostrando que se requiere un nacimiento, un nuevo nacimiento. ¿A qué se refiere la Escritura cuando habla del nuevo nacimiento? ¿En qué consiste este nuevo nacimiento? ¿De dónde viene ese nuevo nacimiento? ¿Qué hace ese nuevo nacimiento en la vida de la persona? Son preguntas que uno se hace con respecto a lo que nos dice la Escritura. Cuando una persona tú dices que eres nacido de nuevo, ¿no? Claro. Y entonces como que referimos el nuevo nacimiento y pensamos que el nuevo nacimiento está hablando de una persona que levanta las manos, que canta, que llora, que es completamente emotiva y nos empiezan a encajonar o empiezan a encuadrar a los creyentes de acuerdo a esa condición emocional que tenemos. Dicen, no, eso no es nuevo nacimiento, es una persona emocional que está queriendo expresar. Otros dicen, no, bueno, es que pues esa persona necesitaba algo de ese grupo de creyentes, necesitaba recibir algo de esas personas porque estaba muy quebrada. Esta es una persona que andaba en el alcoholismo, que su matrimonio estaba hecho pedazos, que su vida estaba completamente tronada y claro, necesitaba que viniera para que entonces, ahora sí, y entonces empiezan a relacionar al cristianismo en un extremo con una condición emocional y en el otro extremo con personas que han sido quebradas emocionalmente, ya sea en el matrimonio, en su trabajo, con las relaciones con las personas que les rodea. Y pensamos que nuestro cristianismo es para los muy quebrados, para los muy emocionales y como que pues llegamos a pensar que ese tipo de personas son las que necesitan de una religión. Y que cuando adquirieron la religión, entonces su vida empezó a cambiar. Pero entonces el cristianismo es para los emocionales, es para la gente quebrada, a la gente dañada. Y entonces nos va refiriendo Jesús a qué se refiere él cuando habla de ese nuevo nacimiento.
Y vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, nos refiere con toda exactitud la Escritura en qué consiste. Dice en Juan 3, había un hombre, en el versículo 1, de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Miren la característica, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales como tú las haces si no está Dios con él. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un fariseo, era miembro y representante del Sanedrín. Eso quiere decir que era una persona muy importante. Como fariseo era una persona moral. Los fariseos siempre buscaban llevar sus valores morales a la perfección, y más siendo él un representante del Sanedrín, era una persona intachable. Nicodemo. También Nicodemo, pues no era una persona que tuviera escasos recursos. Tenía resuelto sus problemas, su situación económica bastante bien, porque ser representante es una figura dentro de los mismos fariseos. No todos los fariseos tenían esa posibilidad económica, pero sí los representantes, las personas más importantes. Entonces era una persona adinerada, era un judío, no quebrantaba la ley, era una persona moral y pues tenía valores muy elevados. Pero cuando viene con Jesús, miren cómo se acerca a Jesús y le dice: Maestro. En primer lugar, los fariseos no querían reconocer a Jesús como maestro, ni querían reconocer lo que Dios hacía por medio de Jesús. Él está reconociendo a Jesucristo como maestro y le dice: Maestro, yo sé que tú has venido de Dios. Al decir esto, nos está hablando no de una persona con la mentalidad cuadrada. Una persona con la mentalidad cuadrada es aquella que ha caminado de una manera, se ha movido de una manera, ha hecho las cosas de una manera y quiere seguir durante toda su vida haciendo las cosas de la misma manera. Y cuando se le saca de ese cajón, siente que no encaja, que no puede, que algo está mal, que algo está fallando. Pero aquí este hombre nos está hablando que tiene una mentalidad abierta. Está abierto para ver lo que está sucediendo de parte de Dios. Y lo reconoce a Jesucristo como maestro. Eso es una manera de pensar completamente diferente del grupo a cual él presidía. Y le dice: Rabí. Por lo tanto, vemos cómo se está acercando con una apertura para recibir algo de parte de Jesús. Y luego en el verso 3 le dice, respondiendo Jesús, y le dijo: de cierto te digo. ¿Por qué Jesús empieza a revelarle y quererle mostrar una verdad muy profunda a un fariseo, a un Nicodemo? Nicodemo, cuando se acerca con Jesús, le dice: yo sé que las señales, no dice los milagros, sino las señales lo que apunta a que Él es el Hijo de Dios. Unas señales que apunta a quién es la persona. Yo sé que las señales que tú haces no las puede hacer nadie si no está Dios con él. Está diciendo: yo estoy reconociendo que tu ministerio y lo que tú estás haciendo es porque Dios está contigo. Y todos los fariseos decían que era hijo del diablo, que era una persona que hacía las cosas completamente fuera de lo que se consideraba. Pero aquí este fariseo, este principal de la sinagoga, le está diciendo: yo sé que esto que tú estás expresando y que tú estás manifestando, lo haces porque Dios está contigo. Y por eso Jesús le empieza a hablar y le dice: de cierto
de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Miren, Jesús no está resaltando sus valores morales. Jesús no está resaltando su posición de conocimiento que tiene de la palabra. Porque muchas veces podríamos decir, es que yo conocí desde niño en la escuela, me enseñaban de la Biblia, me la aprendí muchas cosas de memoria. Ellos la sabían y se la sabían completo el Antiguo Testamento de memoria. Pero eso no los hacía nacer de nuevo. No porque te congregues en un lugar te hace nacer de nuevo. No porque conozcas de la palabra te hace nacer de nuevo. No porque representes a un grupo y seas el pastor principal o que estés en un ministerio, te hace nacer de nuevo. Jesús está queriéndonos llevar algo más importante y más significativo en nuestra vida. Entonces le dice, te voy a contestar algo muy fuerte para que entiendas. Tú tienes una necesidad que va más allá de tu moral, que va más allá de tu economía, que va más allá de tu conocimiento, que va más allá de la posición que tú ocupas. Necesitas nacer de nuevo. Si esto no ocurre, si esta transformación no ocurre, pues te vas a quedar con la forma, te vas a quedar con la estructura, que es la religión, pero no va a ocurrir un cambio. Entonces, el hecho de que tengas una religión, o que seas bueno, o que seas una persona moral, no te hace que puedas entrar al reino de los cielos. Está hablando de algo más importante. Le dice, necesitas nacer de nuevo. Así como estás, no puedes ver, no puedes recibir las cosas que ocurren en el reino de los cielos. Esas cosas están vedadas para ti. Y aunque las cosas están ahí, tú no las puedes ver. Tú necesitas un cambio en tu vida. ¿Qué es lo que le está diciendo? Nicodemo, necesitas la salvación. Necesitas que ocurra algo en tu corazón, que veas tu condición, tus limitantes, tus incapacidades, tus imposibilidades, para que recurras a alguien que puede hacer algo por ti. Porque el nacimiento no es porque tú lo quieras tener, no es algo que nos corresponde a nosotros. Bueno, el fariseo pensaba que el nacer de nuevo tiene que ver con las cosas que están en un futuro, el reino de los cielos, el reino de Dios. Que cuando nosotros nos muramos es cuando nosotros vamos a ir al reino de Dios y vamos a estar con el reino de Dios. Y no es así. Jesús le está diciendo, date cuenta que el reino de los cielos está aquí y es ahora. No es para un futuro, no es para cuando tú te mueras, sino que está queriéndole mostrar que las cosas que son del reino de los cielos son para este momento, en nuestra vida. Y lo está tratando de llevar a esa realidad. ¿No te falta un poco más de moral? ¿No te falta un poco más de conocimiento de la Escritura? ¿No te falta el que sirvas y atiendas a la gente un poco más? Te falta algo que tú todavía no tienes. Y bueno, ¿qué es eso? Vemos el pasaje de un joven que se acerca también con Jesús, que tenía una moral, y lo he tratado varios domingos, tenía una economía, tenía un conocimiento de la Biblia, tenía un grupo de gente que lo seguía por cómo era ese joven, un joven ejemplar. Y cuando se acerca a Jesús, le dice en Marcos 10, lo leemos, que qué podía hacer para tener también el reino de los cielos. Y Jesús le dice, entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, porque el joven le dice, pues vende, Jesús le dice, vende todo lo que tienes. Eso, en lugar de acercarte al reino de los cielos, te está alejando. En lugar de que tengas una relación más estrecha con Dios, cada día te va separando más de Dios. Véndelo, dáselo a los pobres y sígueme. Se entristece el joven y se va. No estaba dispuesto a dar todo lo que él era. No estaba dispuesto a entregar todo lo que él tenía.
No estaba dispuesto a que Jesús hiciera la obra en su corazón. Era más importante su economía, su imagen, su tiempo, su persona. Y Jesús le dice a sus discípulos y les habla de algo muy importante. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: miren, para que les quede claro, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas. No es malo el que tenga riquezas, sino que tu confianza, tu seguridad, tu estabilidad está en lo que es tu riqueza. ¿Te has pensado cuál es tu riqueza? ¿Has pensado, es que yo no tengo tanta economía? No, pero ¿cuál es la riqueza para ti? Para cada uno de nosotros la riqueza es diferente. Para cada uno de nosotros lo que nos enriquece es diferente. Para una persona, de acuerdo a su cultura, a donde creció, todo eso, tiene una riqueza que le gusta y que quiere alcanzarla y que lucha por eso. Otros, de acuerdo a lo que les enseñó sus padres y lo que alcanzó sus padres, quieren alcanzar otra riqueza y esa es su riqueza. Cada uno de nosotros tenemos una riqueza diferente. Porque puede decir, no tengo la riqueza del joven rico. Pero todos, está hablando Jesús, tenemos una riqueza en la cual no estamos dispuestos a entregar. Queremos seguirla porque eso es lo que nos da una identidad, es lo que nos da una seguridad, es lo que nos da una estabilidad. ¿Estás dispuesto a entregarla? ¿Estás dispuesto a entregar esa habilidad o esa capacidad o esa economía? Y por eso le dice, si tú confías en eso, pues es muy difícil que entres al reino de Dios. Entonces, luego les dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más diciendo, sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirando les dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Está hablando de entrar al reino de los cielos. Y luego les dice, esto, lo que es la salvación, entrar al reino de los cielos, es imposible para ti. ¿Qué está diciendo? La salvación no la puedes obtener por tus fuerzas, por tu habilidad, por tu moral, por tu servicio, por tu entrega. No lo puedes obtener por eso. Y por eso se asombran y se impactan los discípulos. Dicen, pues entonces nadie puede entrar al reino de los cielos. Nadie va a poder ser salvo si es así como tú lo estás mencionando. Y les dice, mira, para el hombre eso es imposible. ¿Cuánto tiempo más vamos a dedicar a querer nosotros salvarnos a nosotros mismos? ¿Cuánto más tiempo vamos a querer dar para que nosotros nos sintamos que ahora sí somos parte del reino de los cielos? Dice, el nacer de nuevo, el tener la vida de Dios, es imposible, no es alcanzable, no es algo que tú y yo podamos lograr. Pero para Dios, y solamente para Dios, esto sí es posible. Dios sí puede hacer la obra para que tú puedas entrar al reino de los cielos, para que tú puedas ser salvo. Entonces, Tito, en el capítulo 3, el verso 5, nos los aclara. Y nos dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nos está diciendo, no por tu moral, no por tu buena conducta, no por lo que tú trabajaste, no por lo que tú has dado. No te salvó el Señor por eso que tú has hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Es una obra de misericordia de Dios para con nosotros. Dios te llamó, Dios te escogió desde hace mucho tiempo y tú y yo
ni cuenta nos habíamos dado. Dios te empezó a dirigir, Dios empezó a inclinar tu corazón de una manera muy especial, por lo cual ahora tienes un deseo, un anhelo de querer saber más, de querer conocer más de tu Dios. Y dice muy claro, bueno, Él lo hizo, pero porque ocurrió una regeneración, ocurrió algo, un cambio en nuestra genética, en nuestra estructura que nos da la vida. La genética es lo que te da el tipo de persona que tú eres. Los genes que tú tienes es lo que te da el color del cabello, cuántos años vas a vivir, todas las cosas que vas a enfrentar y padecer está en tu genética. Y dice, pero Dios agarró y te dio una nueva genética, pero está hablando de la genética natural, está hablando en este caso de algo que ya está establecido en nosotros. Dice no, porque después de hablar de esta regeneración, dice que es por obra del Espíritu Santo. Entonces la nueva regeneración, la nueva vida que me está dando, es en mi espíritu, es en mi corazón. No es en mi cerebro, no es en mi cuerpo, sino es en mi espíritu donde va a ser un cambio y una transformación el Señor. Porque esta renovación, esta nueva vida que tú y yo vamos a tener, es por la obra de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Entonces está hablando que el nuevo nacimiento no es algo mío, no consiste en las obras buenas, pero tampoco en las obras malas que hayamos hecho, sino en lo que el Padre hizo por nosotros, tener misericordia de nosotros y empezar a transformar lo que va a ser el cambio, nuestro espíritu. Nos dio un nuevo espíritu. Por eso Jesús ya lo había y Dios lo había profetizado. El Señor había hablado y lo vemos nosotros en Jeremías 31, 33. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Mira, está diciendo, yo lo voy a hacer. Yo voy a poner mi verdad, mi ley en ellos. Yo la voy a escribir en su corazón. Entonces, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Está diciendo, yo soy el que voy a obrar en ellos, porque yo voy a escribir en ellos estas verdades, esta manera de concebir lo que es la vida, y eso es lo que los va a mover. Luego dice en Ezequiel, el capítulo 11, el verso 19, yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Está diciendo que tú tenías un espíritu que era el que te movía antes de nacer de nuevo, y que ese espíritu no te acercaba a Dios, sino que tenías oscuridad en tu vida espiritual. Pero cuando ocurre el nuevo nacimiento es porque Dios te dio un nuevo espíritu. Por eso dice, pondré un nuevo espíritu dentro de ellos y quitaré de su corazón el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Entonces el espíritu que teníamos nos hacía que nuestro corazón fuera duro como una piedra, que las decisiones que tomáramos fueran racionales. Esto debe de ser, esto debe de estructurarse, esto se debe de establecer de esta manera, siempre usando la razón. Dice, les voy a quitar ese corazón, ese espíritu, y ahora les voy a dar un corazón sensible, un corazón que se mueve diferente y que ve las cosas y la vida de una manera diferente. Dice, yo lo voy a hacer. Les voy a dar un corazón que es sensible a lo que está ocurriendo en ellos y a su alrededor. Y luego dice en Ezequiel 36, en el verso 26, además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne ese corazón de piedra y esas cosas, mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Mira, quien está haciendo el que tú puedas cumplir
con lo que Dios ha establecido, no es tu esfuerzo, no es tu dedicación, no es tu habilidad, es Dios obrando en tu corazón. Es el Espíritu de Dios moviéndose a través de ti. No soy yo que digo, ahora sí voy a hacer esto, ahora sí voy a arreglar esto, porque eso es tu hemisferio izquierdo queriendo tener el control. Está diciendo, yo lo voy a hacer. Yo voy a poner eso en ti y ahora te va a mover eso. Te va a inquietar eso. Te va a gustar y te vas a deleitar en eso que estoy poniendo yo en tu corazón. Está hablando de una transformación. Entonces, el nuevo nacimiento es una obra de Dios. Es algo que Dios hace. Dios regenera mi espíritu, me da un espíritu nuevo, me da un nuevo corazón. Pero como que Nicodemo no lo entiende, como muchas veces nosotros tampoco lo entendemos. Y dice en el verso 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo, siendo viejo? Él se sabía los versículos de Mexicanos 3:13. Chango viejo no aprende maroma nueva. Cotorro viejo no aprende a hablar. Dice, no, pues ya una persona ya vieja ya no aprende, ya no se le da. Y es lo mismo que está diciendo Nicodemo, pero con otras palabras. Y le dice, pues ¿cómo lo va a hacer si ya está viejo? ¿Cómo va a regresar otra vez? ¿Qué va a entrar acaso otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Parece que están hablando en dos lenguajes diferentes. Nicodemo está con el cerebro izquierdo hablando y Jesús con el espíritu hablando. Nicodemo quiere entender con la razón y cómo es esa estructura para el paso A, el paso B, el paso C. Y Jesús le está hablando donde todo está envuelto, donde la respuesta está ahí y le dice, es que para que nazcas de nuevo necesitas nacer de agua y del espíritu. ¿A qué se refiere Jesús con nacer del agua? ¿Y a qué se refiere con eso de nacer del Espíritu de Dios? Bueno, vemos en Jeremías, como ya lo había hablado el Señor en el verso 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Está hablando, dice, yo soy la fuente, el que da el agua viva, pero me abandonó. Mi gente me abandonó, es lo que nos está diciendo. Y mi gente empezó a hacer con su esfuerzo, con sus habilidades, con sus nuevas capacidades que han adquirido, empezaron a cavar una manera para retener ese sentido y ese significado de la vida. Pero no se dan cuenta que esa estructura que han cavado está llena de grietas y que no contiene la vida y se les está yendo la vida y que los años pasan, que la vida se va y no se dan cuenta que ya no lo pueden recuperar. El que yo soy el único que soy la fuente de aguas vivas. Yo soy el único que puede dar esa vida. Bueno, ¿a qué se refiere cuando Jesús le dice esas aguas vivas? Pues es Dios mismo el que te da la vida y te permite disfrutar de todas las cosas. Las cosas por sí mismas, te está diciendo, no tienen valor y no tienen significado. Las cosas por sí mismo nunca te van a llenar. El trabajo, la casa, el coche, lo que sea, tu prestigio, todo eso, no es suficiente y es lo que está diciendo. Dice, yo soy esa fuente que es agua viva, que cualquier cosa en la que tú te muevas, cualquier cosa que tú hagas, va a producir en ti esa vida de poder disfrutar de todas las cosas, de tu trabajo,
de tu desarrollo, de lo que sea, pero ya estás centrado en Dios, porque de Él viene la vida. Dice, entonces es algo que Dios pone. Y luego nos dice más adelante en qué consiste cuando Jesús le dice también del Espíritu Santo, de aguas vivas, y que nazcas del Espíritu de Dios. Y lo dice también en Juan 16 en el verso 8. Y cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. Está hablando que el Espíritu Santo es el que va a poner convicción para que te veas. Que en quien estás creyendo es en ti. Que en quien estás creyendo es en tu habilidad. Que en quien estás creyendo es en tu inteligencia. Que en quien estás creyendo es en las cosas que nosotros realizamos. Y eso le llama pecado, porque nos desvía del centro principal que es Jesús. Dice, el Espíritu de Dios te va a convencer y te va a permitir reflexionar de cómo te has separado, cómo te has desviado, cómo has confiado en esas cosas y no has creído en Jesús como la fuente principal de la vida, de la seguridad de todas las cosas. Dice, Él va a hacer eso. El Espíritu de Dios te va a convencer y te vas a dar cuenta de que eso no es correcto en tu corazón y en tu vida. Lo está diciendo a Nicodemo, necesitas esa agua, necesitas del Espíritu de Dios para que te muestre, pues, quién eres. Mira, y Jesús le está hablando del nacimiento, pero está comenzando de una genética que proviene de Dios. Aquí no pone a la semilla, no le empieza a hablar de la semilla que crece y que da fruto y que sale, no le habla de eso, está hablando que esta vida, para que lo entienda Nicodemo, solamente proviene de lo que Dios hace en nuestro espíritu, que es algo, una obra del Padre, que no está en nosotros, que es algo que se está estableciendo. Mira, es como cuando nosotros estamos desarrollándonos en el vientre de nuestra mamá. Y ya estamos casi a punto de nacer, ya estamos completamente formados. Tenemos ojos, pero no ven. Tenemos oídos, pero medio oyen a través del líquido de la madre. Tenemos olfato, pero está todo lleno de líquido, pues no olemos. Tenemos gusto, pero pues no hay nada que saborear en ese líquido. Tenemos pulmones, pero no se están moviendo, porque todo el oxígeno viene por el cordón de la madre. Todo lo tenemos, todos nuestros sentidos. Lo único que podemos es tocarnos nosotros, llevarnos el dedo a la boca, darnos marometas, pero estamos tan cómodos ahí, ni siquiera no sentimos ni la gravedad porque estamos ahí en el líquido, flotando re bien. No tenemos hambre porque todo se lo chupamos a la mamá por el cordón. No tenemos necesidad de comer, todo está muy bien. Ay, pero cuando nacemos, ay. Cuando nacemos y salimos a este mundo, por primera vez empezamos a escuchar a todos los que están en esa sala donde estamos naciendo, ese lugar. La luz tan fuerte que tienen los reflectores nos deslumbran los ojos. Después empezamos a sentir la temperatura, porque está frío el aire acondicionado en ese lugar, y sentimos lo frío que está ocurriendo. Y luego, como que no queremos movernos y nos activan con una nalgada, pero si nos dan una estimuladota tremenda que no habíamos sentido jamás. Y además nos agarran del cuello como si fuéramos changos y nos jalan y sentimos, hijo, me va a romper esta persona. Todo empieza a cambiar, nuestros sentidos empiezan a activarse, todos los sentidos empiezan a tener un significado y como que entramos a una nueva realidad. Lo teníamos todo, pero no lo estábamos usando. Estaba en nosotros, pero no estábamos en el medio para poder tomar y desenvolvernos en esa realidad. Bueno, nos sentíamos, pero ahora sí sabemos que pesa, que la gravedad, que los brazos, que movernos.
esto que ocurre con el nacimiento natural es lo mismo que pasa con el nacimiento espiritual. Cuando naces de nuevo, comienza una nueva realidad. Te das cuenta que estaba dentro de ti, es tu espíritu renovado, regenerado, y empiezas a percibir muchas cosas que antes no percibías. Empiezas a sentir muchas cosas que antes nunca habías sentido. Empieza a adquirir, tú antes habías leído la Biblia y bueno, decías, qué interesante, qué bien, esto es para mi mamá, para mi tía, para mi familiar, para el que está sentado aquí a mi lado, pero pues no lo veías como una riqueza para ti. Y ahora que esto ocurre, empiezas a decir, ¿cómo no lo había visto? ¿Cómo no lo había percibido? Esta riqueza que nos está hablando la palabra de Dios. Y empieza a ver la belleza que tiene la palabra de Dios. Y lo que antes era como una teoría, algo que se decía ahí, ahora lo empiezas a experimentar, lo empiezas a vivir. Y es cuando tú dices, wow, qué riqueza hay en todo esto que está y que estoy pudiendo vivir, experimentar. Y empezamos a sentir, es que esto es realmente la vida, es que esto es realmente extraordinario, esto es maravilloso. Y entonces te das cuenta que es algo mucho más allá de lo que te puede dar el romance, que es un amor cuando estamos enamorados y te das cuenta que esto va más allá, que va más allá de lo que te puede dar el sexo o que te puede dar más de lo que una carrera exitosa te puede ofrecer, que puede darte más de toda la trayectoria, la fama, el reconocimiento que has adquirido, o que te da más que la economía que has alcanzado. Pero cuando no lo tienes, lo ves como algo abstracto, como algo inalcanzable, como algo intocable, como que me gustaría tenerlo, pero como que no lo tengo. Y entonces empezamos a poner, cuando no nos pasa eso, empezamos a poner nuestra confianza o queremos que alguien nos dé ese significado que sea como lo más importante para nosotros. Y voy a poner mi caso, yo voy a tomar a mi esposa, pero si tú eres mujer vas a tomar a tu esposo o vas a tomar a tus papás, allá los jóvenes van a tomar a sus papás, a su mamá, a su papá, o alguien importante lo van a tomar como algo significativo. Y lo más importante pues va a ser mi esposa. Y como va a ser mi esposa, mi tendencia va a ser aplastarla. ¿Por qué digo eso? Porque voy a querer que sea perfecta, que haga las cosas bien, que cumpla con esto, que no se mueva, que actúe como yo considero, que no responda como ella responde, que no hable lo que no debe de hablar, porque para mí esa es mi expectativa. Y entonces todo el tiempo estoy viendo qué hace, qué no hace, y le estoy haciendo la vida horrible e imposible. Porque pues he puesto mi expectativa en ella. Ella no tiene derecho a enfermarse. Cuando se enferma me molesto, me enojo. ¿Cómo es posible que se enferme? ¿Quién se cree para enfermarse? Y estoy molesto porque ahora está enferma, pero debería de levantarse, debería de activarse, que no ve que está para que yo me sienta bien. ¿Qué no se ha dado cuenta que ella está para que yo me sienta seguro, que me sienta estable? Y empezamos en cada momento pues a enfocarnos en ella. Ella no puede tener un mal día, no se puede sentir molesta y enojada. ¿Porque estás enojada? ¿Porque estás molesta? Pues ¿quién te crees para estar molesta? ¿Qué no te das cuenta que eres mi expectativa? ¿Qué no te das cuenta? Y estamos aplastando y aplastando a tu esposa, a tu esposo, a tu padre, a tu madre. Y como no cumple, porque no hay para cumplir esas expectativas tan grandes, vives enojado, vives enojada, con una cara de pocos amigos. Y tú dices, pero ¿por qué estás tan enojada? Porque tu esposa, tu esposo, tu papi, tu mami, no ha cumplido tus expectativas y le vas a poner más demandas y más cosas. A menos que no hagas un cambio y pongas a Dios en el primer lugar
no va a cambiar esa condición. Por eso, si te das cuenta, el nuevo nacimiento consiste en una nueva reorganización, en un nuevo reorden en todos los valores y en todas las cosas que están dentro de nosotros. Quizás empieza dentro de nosotros y ese cambio que empieza dentro de nosotros nos transforma. Mira, cada nacimiento de cada bebé, no sé si te fijaste en tus hijos, yo me fijé en mis hijas, es diferente. Unos nacen llorando, otros ni se mueven. ¿Llora? ¡Ah! Ese fue su gran llanto. Otros patalean, se mueven, gritan y hacen y no los calmas con nada. ¿Qué quiero decir? Cada uno de nosotros en este mundo espiritual nacemos de diferente manera. Unos siguen pataleando, otros siguen llorando, pero han nacido de nuevo. Y por eso le dice Jesús en el verso 6 a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mira, cuando tú naces en una familia, vas a adquirir lo que es esa familia. Y adquieres el apellido de la familia, te dan un nombre, la familia tiene un estatus, tiene una manera de vivir, te da una posición, te da un reconocimiento. Y es lo que está diciendo: obtenemos ese nombre de nuestra familia, obtenemos esa imagen de nuestra familia, obtenemos la posición. Si no la tienen, pues también obtienes esa posición. Ese nombre, todo lo obtenemos de nuestra familia natural. Pero cuando naces de Dios, cuando tú naces de Dios, pues adquieres otro nombre, otra imagen, porque perteneces ahora a la familia de Dios. Y Dios es tu Padre. Dice Juan 1 en el verso 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, mira lo que está diciendo, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nos está diciendo que cuando tú vas a tener un hijo, pues se platicaron los dos. Dice: ¿cómo ves si nos embarazamos? Vamos a echarle ganas para tener otro hijito. Vamos a trabajar. ¿Y cuántos quieres tener? Pues yo 10. Nadie quiere tener 10. Pero sí, yo he escuchado varias parejas: bueno, cuando menos 4. Qué padre. Y después pasan los años: bueno, creo que con 2 estamos muy contentos. Pero bueno, tú dices: está bien, estás con tus hijos. Y dice: bueno, ahora tú no has sido porque se pusieron de acuerdo tus papás, no naciste por el acuerdo de tus papás, por eso no es voluntad de varón, no es voluntad del matrimonio. Dice: es voluntad de Dios. Entonces naces porque Dios decidió, escúchalo bien, que tú nacieras. Tú eres de la familia de Dios, no porque a ti se te ocurrió. Es que yo entendí, yo te felicito, pero fue Dios el que te permitió que entendieras. No es algo nuestro, porque es nacido por la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta que tu trayectoria de vida, Dios la fue dirigiendo, Dios fue trabajando contigo, Dios fue haciendo muchas cosas? Yo lo estaba meditando hoy en la mañana. Yo le decía: Dios mío, gracias, gracias, gracias. Todas las barbaridades y todas las locuras las usaste, Señor. Las fuiste, pero que encajando, Señor, porque estaba, pero sí, bárbaro. Y tú en tu misericordia fuiste colocando todas las cosas para que yo me fuera enfocando
hacia ti, y yo creía que era yo el que estaba haciendo las cosas, cuando tú colocaste a las personas, tú colocaste las situaciones, las circunstancias, y tú hiciste la obra. Me decía mi esposa, ¿te acuerdas cuando querías irte a Nueva York? Que te querías ir a la Rockefeller. Yo dije, sí, sí me acuerdo. Y que tenías muchas ganas. Uy, sí, sí, sí me acuerdo. Y que ya estabas más puesto que un calcetín para irte. Sí, sí me acuerdo. Bueno, y por la misericordia de Dios, no porque fuera yo muy convencido, sino por la misericordia de Dios, no me fui. No es por algo mío. Y de repente me vino la revelación y me di cuenta que, no hombre, porque el Señor me puso bien claro y era muy claro el que yo empezara a caminar conforme a lo que Él tenía. Entonces el sentido de tu yo, el sentido de tu persona, te lo da Dios, porque eres de su familia. El significado de quien tú eres, el propósito para el cual tú estás aquí en esta tierra, te lo da Dios. Y eso es algo grande. Mira, cuando nosotros crecemos en una congregación, y si naciste ya en una familia donde tus padres eran creyentes, pues vas a la escuela Juárez Lincoln y te enseñan una serie de versículos y una serie de cosas. Pero eso, pues, en lugar de volverte un cristiano, empiezas a volverte un religioso. Y empiezas a decir, bueno, yo voy a vivir con una moral muy buena, voy a hacer las cosas correctas, voy a vivir conforme a lo que debe de ser, y empiezas a trabajar con tu moral, con tus valores. No voy a decir maldiciones, no voy a empezar a andar en el rock and roll, y empiezas a hacerte rígido, y empiezas a juzgar, y empiezas a señalar. Y mira, ese no hace esto, mira aquel todo lo que hace, y empiezas a ver los errores de toda la gente. Y si el pastor hace eso, no hombre, pues yo qué no voy a hacer. Y si el que está en el ministerio, mi maestro, mi maestra hace aquello, no hombre, yo voy a hacer. Y dejas tu manera moral de vivir. Dices, me voy al rock and roll y al cha-cha-cha. Y empiezas a vestirte de lo mejor. Antes ibas con el pelo relamido, ahora te mochaste la mitad del pelo, te dejaste la otra mitad, te la pintaste de violeta, te has arreglado, te pones vestidos sofisticados y empiezas a caminar como la bella dona. Y empiezas a moverte, y si eres varón, no, hombre, pero qué guapérrimo que estoy, ¿cómo es posible? Y empiezas con una imagen, y entonces vas con los amigos, eres popular en lo que estás haciendo, te aplauden, tú dices, wow. Pero al poco tiempo te empiezas a sentir solo. Y sientes que no tiene como que significado lo que estás haciendo. Y dices, no, es que nadie me quiere, no soy importante para nadie, no tengo a nadie en la vida. Y de repente te encuentras al chico o la chica extraordinaria de tu vida y te enamoras. Wow, te cambió el mundo. Ahora de esa manera ya no te importa tanto. Ahora te enfocas, y estar en los brazos de tu amado te sientes lo máximo. Oh, de la amada. Te toca de la mano y se te escurre el alma por la mano. Tú dices, wow, esto es extraordinario. Empieza a disfrutar, empieza a gozar. Pero la relación con el tiempo se va haciendo abusiva y se empieza a ser distorsionada, y pones un alto a la relación y dices, no es por ahí. No era eso lo que buscaba. Y te dicen los amigos, es que necesitas estudiar. No, pues yo ya tengo unos estudios. No, haz una maestría para que seas una buena y una extraordinaria persona. Y te metes a estudiar y estudias y aprendes, y entonces ahora sí esos estudios te dan una seguridad, te dan una estabilidad que no tenías antes. Dices, ahora sí ya sé quién yo soy. ¿Quiénes son tus amigos? Ah, claro, buscas a tus mejores maestros y sales con tus mejores maestros, porque ellos son los que te dan significado de la nueva persona que tú eres. Empiezas a hablar con mucha relevancia de acuerdo al lenguaje que sean, si son ingenieros con ese manejo, o arquitectos o lo que sean. Empiezas a utilizar el lenguaje y las palabras exactas, todo eso.
Y te das cuenta como que eso no es suficiente después de un tiempo. Dices, bueno, necesito llevar a cabo todos estos estudios. Voy a trabajar, voy a hacer lo mejor que pueda. Y te metes a trabajar como mula rentada, porque la mula tuya la cuidas y la guardas. La rentada la trabajas noche y día. Y entonces empiezas a trabajar noche y día y trabajas durísimo y empiezas a desarrollar todo. Y te dices, ahora sí, me siento realizado, estoy trabajando, me gusta. Pero llega el momento que trabajas desde la mañana hasta en la noche. Como les platicé a un curso que fui, pues empezábamos con los pacientes a las 10 de la mañana, pero ya estaban desde las 9 y acabábamos a las 9, 9:30 de la noche. Y a las 9:30 de la noche empezaba mi clase hasta la 1:30 de la mañana. Peor que mula rentada. Hijo, qué habilidad, creo que todavía tengo aguante. Eso creí cuando estaba yo ya. Cuando vine acá, me tiré ahí a la cama, ya no podía ni con mi alma. Dije, no, ya no estoy igual que antes. Pero así estás. Y veo cómo trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. No tiene vida familiar, no tiene vida propia, está enfocado hasta que truenas como cacahuate. Y te dices, híjole, creo que no es por ahí. No es todo lo que yo creí. Entonces, recapitulando esta vida que obtuviste, pensabas que eras alguien por tu moral. Luego, pensabas que eras alguien por tu apariencia, por tu belleza. Luego, pues, porque eras alguna persona exitosa, capacitada en los estudios. Luego, por lo que tú hacías, pensaste que tú eras útil y entonces lo enfocaste. ¿No será que solo estás tratando de salvarte a ti mismo? De encontrar una identidad donde no la hay, de encontrar un significado en donde no se te puede dar. ¿Cuánto tiempo más le vas a dedicar a eso? ¿Cuánto tiempo más de tu vida vas a establecer con eso? Veníamos del café mi novia y yo, y vi a dos chamacos como de entre 60 y tantos y 70 años ahí en la calle parados, con los pelos blancos y la barba blanca. Y le decía a mi esposa, mira, ya se les fue la vida. Dice, no, no se les fue la vida, ya la vivieron. Y es cierto, ya vivimos la vida, pero en cosas que no dan vida. Se nos va. ¿No estás quizás buscando algo que no lo puedes? Dice, esto es imposible para el hombre. Esto solamente lo hace Dios. Cuando tú te acercas a Cristo y crees en Él, te conviertes en la persona que realmente eres. Porque Dios te da esa libertad para que expreses todo el potencial que Dios puso, para lo cual fuiste creado. Y cambia todo. Regresando con Nicodemo, en el capítulo 3 de Juan, en el verso 7 dice, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Está diciendo que este mover que viene de Dios es como ese viento, ese soplo de Dios. Y a mí me gusta aprender a ver cómo vienen los vientos, y sobre todo cuando estás en un velero y tienes un velero y dices, ay, qué padre. Y cuando no hay viento en el lago o en el mar, pues no te puedes mover a ningún lugar, nada más a recibir el calorcito en ese lugar, hasta que de repente viene el viento y no dices bravo, sino que agarras las velas y pones las velas para agarrar lo mejor del viento. No sé si me entiendan, mis amados. No se trata de que Dios va a venir y va a empezar Dios a hacer esto o aquello. Tú vas a sacar las velas, tú vas a extender las velas para que te impulse el mover de Dios. Si no sacas las velas, te vas a seguir asando en el mismo lugar, pero ya
refrescado por el viento. ¿Qué es lo que le pasó al profeta? Recuerdan que cuando está el profeta ahí y Dios se le revela en una visión que no sabe si está aquí en la tierra o está con Dios, y dice el profeta: ay de mí, que soy inmundo, porque habito entre un pueblo de labios inmundos, y pues mis ojos han visto al Rey, han visto a Dios, y no voy a poder continuar con la vida. Mira, lo primero que ocurre en él es que se da cuenta de su condición, se da cuenta de dónde ha venido, de cómo era su realidad, su entorno. Dice: ahora lo puedo ver, no lo veía antes. Ante la presencia de Dios se da cuenta. Lo primero que hace el Señor en nosotros es que te das cuenta de tu pecado, te das cuenta de cómo has vivido, te das cuenta de cómo te has movido, te das cuenta de quién realmente tú eres y cómo has sido. Y es cuando tú dices: ay de mí, porque soy esto. No dices: no, yo no quise, no era esa mi intención, no era mi deseo. Dices: yo soy. Y es cuando reconoces, eso se le llama arrepentimiento. Y entonces te das cuenta que no puedes salir tú de la condición. Y entonces el Dios envía a un ángel y le dice, le pone un carbón encendido en la boca y le dice: has sido limpiado de toda inmundicia. Es la obra de Dios. Es lo que Dios está haciendo en ti. Es lo que Dios hace en tu persona. Y Dios está poniendo esa obra en tu corazón. Es una obra de Dios. Mira, el hecho de que tú hayas nacido de tus padres en lo natural, no es porque tú dijiste: creo que ya es el momento de nacer. Ya son los 9 meses. Ahora voy a empezar a pujar. Pues por más que pujes, tú no sales. El que tiene que pujar es otro, tu mamá. Y cuando la mamá empieza en el proceso de parto, empieza con unas pequeñas contracciones. Todo lo que es la cadera, empieza una sustancia a aflojar la cadera. Todos los ligamentos empiezan a hacer como chicle. Y eso produce unos pequeños dolores que son insoportables. Y la señora, cada que puja, siente que se le salen los ojos, que se le rompen los oídos, y grita con todas las fuerzas. Y si está el esposo, se le ocurre estar ahí a su lado, lo agarra y le dice: por tu culpa, y le da una enterrada de uñas. Y el otro: ¡ah! Y entonces ya los dos se sintonizan con el dolor. Y cada que se contrae es un esfuerzo de la mamá. Y entonces ahora dicen: hay que ponerle una epidural. Yo creo que todas las señoras saben de eso. Doctor, por favor, una epidural. Y entonces te anestesian. Y entonces están haciendo el niño y tú estás cantando, estás hablando. ¿Por qué? Porque está bloqueado, no sientes dolor. Pero anteriormente no había anestesia, ni analgesia, ni nada. Entonces, como no había eso, sentías todo. Y te retorcías como chinicuil. Y a veces era tan intenso el dolor y era tanto el desgaste que muchas mujeres se morían en el nacimiento de sus bebés. Eso ocurrió en una época de nuestra historia. La muerte, porque fue demasiado, la presión le subió tanto que no aguantó y murió la señora. Es lo que pasó con nosotros. El que hizo la obra fue Dios en Cristo. El que sufrió los dolores fue Jesús en la cruz. El que experimentó el dolor por el precio de tu pecado, de mi pecado, fue Jesús. El que murió para que tú nacieras fue Jesús. Y es lo que nos está enseñando el Señor, que es un cambio tan grande que Dios hizo por nosotros. Y Nicodemo le pregunta: Señor, ¿cómo puede hacerse esto? Mira, no es porque veas que yo hago esas señales, Nicodemo. No es porque estés platicando conmigo que va a ocurrir eso. No es porque conozcas de la Biblia, Nicodemo. Y es como que un resumen lo que le está dando. No porque testifiques de que Jesús te sanó,
o que Jesús hizo este milagro en tu matrimonio. Eso no es lo que te hace que hayas nacido de nuevo. Eso es lo que Dios hizo en tu familia, en tu familiar. Es lo que ocurre dentro de ti. Es lo que pasa, lo que experimentas, lo sobrenatural en tu corazón y en tu vida. ¿Cómo vas dejando tu vida pasada y dejas que surja la nueva vida de Dios dentro de ti? Entonces, es el estar conectado con Jesús por medio de la fe. Es cuando esa fe que Dios te da, por esa gracia que Dios otorgó para que tú te acercaras a Dios, y puso una fe que tú y yo no teníamos en Jesús, para recibir a este Jesús, a este regalo, a esta obra en la cruz, como algo que Dios hizo por mí. Hubo un cambio, y el cambio ocurre en nuestra persona. Después de este nuevo nacimiento, no volvemos a ser las mismas personas. Ahora Jesús tiene un significado diferente y vale pelear por Él, vale pelear por la obra que Él está haciendo en nuestro corazón. Cuando vemos otra vez a Nicodemo en la Biblia, lo vemos después de la muerte de Jesús, que va con otro hombre para pedir el cuerpo de Jesús. Y va con Pilato y le dice en Juan 19:38, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aoles, como de 100 libras. Nicodemo. Ahora vemos a Nicodemo. Miren, quizás se nos hace sencillo ver aquí a Nicodemo, pero era un momento muy difícil. Era un momento que acababan de crucificar a Jesús. Toda la población estaba enardecida, toda la población estaba manipulada, toda la población estaba pensando que qué bueno que se murió. Y viene el principal de la sinagoga, viene uno de los maestros de la sinagoga y se presenta también con Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. Va en contra de todo lo que estaban haciendo su grupo, de los que estaban crucificando a Jesús. Si a él estaba arriesgando su vida, su reputación, todo lo que él era en ese tiempo, porque le importaba rescatar y que no fuese olvidado nada más el cuerpo de Jesús. Y no solamente eso, sino que lleva un aroma, unos aloes de un precio alto, por eso tenía una economía para envolver a Jesús con estos aromas, y lo ponen en una tumba nueva que habían adquirido. Hay un cambio radical en nuestra vida. Jesús ya tiene otro significado y otro sentido. Ya no es lo que yo puedo ser, lo que puedo hacer. Todo cambió y hay un reorden en todas las cosas que hago, en cómo me muevo. Y eso es que ocurrió un nuevo nacimiento en tu corazón, un nuevo nacimiento en tu vida. Ya no eres el mismo. Ya ahora te mueve la persona de Jesús, te mueve la obra de Jesús. Ahora te mueves en lo sobrenatural, y lo sobrenatural ya ahora es una realidad para ti. Ahora tu espíritu es el que determina el cómo se va a mover tu cerebro. Antes tu cerebro determinaba cómo se movía tu alma, tu persona, pero ahora es tu espíritu que nació de nuevo el que determina el cómo te vas a mover. La vida de Dios, las cosas de Dios ahora son un deleite para tu corazón. Es un disfrutar cada momento a tu Dios. Y las cosas adquieren otro valor, otro significado. Las personas también. El que te da significado, el que te da una identidad, es el Dios que te dio la vida. Eso la Biblia le llama nacer de nuevo. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor.
¿Has nacido de nuevo? ¿Ha ocurrido todos estos cambios? ¿Ha ocurrido esta transformación en tu espíritu? Ahora ya no estás enfocado en la gente, ya no estás enfocado en las personas, sino en Jesús. Es un cambio de vida, es un cambio de mover, es un cambio de identidad que Dios nos invita a que lo vivamos. ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar para seguir en la misma manera de pensar y de vivir? No te vaya a pasar lo que vimos estos muchachos allí en la avenida Hidalgo, ya cacheteados, ya en otra etapa de su vida, y no se han dado cuenta que se les está acabando el tiempo, que ya no hay mucho tiempo. Pero tú tienes un tiempo que Dios te ha dado. Aprovéchalo. Haz lo tuyo. No es porque tú lo has dispuesto, es porque Él lo ha dispuesto para contigo. No es tu obra, no es tu esfuerzo, es la de Él. Tú solamente levantas tu vela y dejas que el que te mueva sea el Señor, que el que te lleve sea el Espíritu de Dios y el que te transforme sea el Señor. Padre, te damos gracias el día de hoy porque has hablado a mi corazón para que me ubique, para que pueda yo acomodar lo que tú estás estableciendo en mi vida. Me das la oportunidad de volcar mi corazón hacia ti. Y Jesús, yo quiero no solamente decirte que creo en ti, porque incluso los demonios también creen en ti. Judas creía en lo que tú hacías, sino, Señor, yo quiero moverme y que tú te muevas por tu Espíritu en mí. Quiero ser dirigido por ti. Quiero, Señor, vivir esta vida tuya en mí. Que mi identidad venga de mi nueva naturaleza. Que lo que yo soy, que me das esa libertad para poder moverme conforme a como tú me has creado, para gloria y honra tuya. Ayúdame a reconocer mis tiempos. Ayúdame a verme el cómo está mi corazón. No culpar a nadie, no señalar a nadie, sino verte a ti, Padre, la oportunidad que me estás dando. Que no sostenga un supuesto cristianismo o una supuesta vida sobrenatural en mi moral, o en mi atracción o belleza, o en mis conocimientos, o en mi popularidad, o, Señor, en mi servicio, sino que el centro de mi yo seas tú, Jesús. Que pueda morir a toda esa estructura que creí que me daba identidad, y que pueda, Señor, estar contigo ahí crucificado esa naturaleza, para que salga de mí esta nueva vida, esta nueva naturaleza que realmente es vida y no son cisternas huecas y vacías que no contienen la vida, sino tú, la fuente de aguas vivas, a quien vengo, Padre. Te doy gracias, Espíritu Santo, por haber venido, por haber tocado mi corazón, por haber transformado mi persona y por sanar mi alma. Te doy gracias y te bendigo, Jesús, y te alabo con todo mi corazón. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quisiera hacer una oración por las personas que están enfermas. Yo no sé si estás enfermo o estás padeciendo algún dolor, pero me lo puso el Señor en mi corazón. Les voy a pedir a todos que se queden en sus lugares, por favor.
Ahí ayúdenles a los adolescentes para que entiendan. Y que podamos orar, porque es un momento muy importante, la oración. Y el orar es invitar a la presencia del Espíritu Santo para que se mueva en medio de nosotros. ¿Qué es lo que necesitas en tu cuerpo? ¿Qué es lo que necesitas que Dios haga en ti? ¿De qué necesitas ser sanado? Si tienes una enfermedad o un dolor o un problema, pasa aquí al frente, yo voy a orar por ti. Dios te va a sanar en esta mañana. Todos los demás, por favor, van a orar por las gentes que van a pasar aquí al frente. No sé cuál sea tu problema, no sé qué tan grande sea, no sé qué tan fuerte es tu enfermedad o tu dolor, pero el Dios que yo tengo es más grande y más fuerte que cualquiera que sea tu enfermedad, tu dolor, tu problema. Yo le decía cuando estaba en la alabanza, en la adoración, ¿de veras, Señor, tú vas a sanar? Sí, pásalos. Pues bueno, yo los paso y ustedes van a recibir. Como le digo a la gente, yo no sano a nadie. Es el Espíritu Santo el que los va a sanar. Es el Espíritu Santo el que va a tocarlos. Es el Espíritu Santo el que va a hacer la obra en tu cuerpo, en tu alma, en donde tú lo necesitas. Yo no sé qué es más difícil, si el cuerpo o el alma, pero necesitamos ser sanados y Dios lo quiere hacer. Él es el que puede hacer lo que es imposible para ti. Él es el que puede traer la sanidad que tanto has buscado y que tanto necesitas en tu persona. Entonces tú solamente vas a recibir cuando recibes algo de parte de Dios. Nosotros ponemos nuestras manos para recibir. Cuando dice, te traigo este regalo, y tú no pones las manos así porque se te cae el regalo, sino que pones las manos para recibirlo de parte de Él. Y abres el corazón. Y cuando tú abres el corazón, Dios empieza a bendecir tu vida, te empieza a bendecir a ti, porque es Dios el que hace las cosas. ¿Estamos listos? Yo solamente voy a orar y el Espíritu Santo va a hacer la obra en ustedes. Padre, te doy gracias por tus misericordias que son nuevas cada día. Espíritu Santo, tú eres el que sanas, eres el que restauras. Quisiera tocar a cada persona, pero tú eres el que los tocas, y tu toque es más poderoso y más significativo que cualquier toque de cualquier persona. Te pido, Espíritu Santo, que toques a cada persona que está aquí al frente pidiendo esta sanidad que viene de ti. Tú conoces cuál es el origen de su problema, cuál es el origen de su necesidad, qué es lo que los tiene en esa condición. Sana, Señor, la raíz de esa enfermedad, de ese problema. Yo solamente bendigo la obra que tú hiciste en la cruz y la establezco sobre cada persona, en sus cuerpos, en sus corazones, en sus vidas. Señor, que esta obra tuya les restaure, les transforme y les sane, Señor. Desde la raíz sea y empiece a salir de ellos como surgen las aguas y empieza a llenar. Así tu espíritu empiece a poner en sus huesos, en su corazón, en sus pulmones, en sus órganos, empiece a producir esa vida, sean completamente sanados, restaurados y llenos de tu vida, Padre. Yo los bendigo y declaro sanidad sobre su cuerpo. Y ahora, Espíritu Santo, que esta obra tuya se vaya estableciendo en ellos y los vaya afianzando, afirmando. Señor, al que necesita la fe para hacer suyo esta obra tuya, pónsela en su corazón. Que no se vaya nadie sin este milagro, sin esta señal de que tú eres Señor y Dios, que tú eres el mismo ayer,
hoy y por los siglos. Yo bendigo su cuerpo, bendigo sus vidas en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Ahora te voy a pedir algo que hemos aprendido. Lo que no podías hacer, hazlo. Si no podías moverte, si no podías y tenías dolores, todo eso, hazlo. Hazlo, empieza a moverte. Si le crees a Dios, hazlo. Empieza a hacer lo que no era posible. Y cuando nosotros empezamos a movernos como no podíamos, Dios empieza a hacer algo y empieza a trabajar en nuestro cuerpo, porque le estás creyendo a Él. Porque hay gente que le cree más a su dolor y dice: no, si me muevo me duele. No, muévete y verás. Empieza a hacer las cosas y verás cómo Dios ya hizo la obra en ti. No lo sueltes, no lo pierdas. Que no te engañe el dolor, que no te engañe la molestia, que no te engañe el problema. Lo que hizo Dios no te lo va a quitar, ni te lo pueden robar. Vete con esta bendición y disfruta lo que Dios hizo en ti. El Señor siga bendiciendo sus vidas. Y los que necesitan una oración del abrazo del Padre, pues pueden pasar.